a cabo varios proyectos juveniles, formando y dirigiendo el ministerio juvenil de su iglesia local y formando la banda musical Hot con el mismo nombre del ministerio juvenil. También coordinador de congresos juveniles dentro de su ciudad y región, congresos Generación Sin Límite y otras actividades de renombre en su ciudad, director de audio y videos dentro de su iglesia y del proyecto Compassion Internacional. Actualmente radica en Argentina, ha estudiado ingeniería musical y de audio, él nos va a comentar más, estudiante de uno de los institutos más importantes bíblicos de Sudamérica, como es el Instituto del Río de la Plata. Es un joven soñador, el cual ha podido visitar varios países, misionero, ha estado en Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú y otros países. Y con ustedes, Daniel. Ajá, vamos a invitar a Dani, aquí está Dani, aquí está. Por aquí tenemos a Dani, vamos a esperar que se conecte. Ya creo que lo agregué, vamos a esperar acá, ajá. No, que Dani se conecte. Estamos por ahí, aquí vamos. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Te escuchas bueno. Bien? ¿Te ves sí, bien? Todo tranqui. ¿Qué tal? Bueno. Bien, excelente. Sí, no, te escucho bien bien y se te ve bien y bacán. Estábamos esperando era los bigotes, que pensé que te lo iba a dejar. Excelente. Daniel, nada, esto es una visión que sabes que Dios ha puesto en el corazón de nuestro amigo Héctor, evangelismo gráfico, un hombre de Dios, un joven soñador. La misión de este video es hablar acerca del evangelismo en estos tiempos de redes sociales, en estos tiempos que estamos viviendo, pero antes pues queremos que tú nos converses quién eres, dónde te encuentras, qué ha hecho Daniel o qué está haciendo, y bueno, que la gente conozca quién es Daniel Martínez y todo lo que está a tu alrededor en este momento. Bien, como tú lo dijiste antes de invitar, soy Daniel Martínez, hijo del pastor Wilfredo Martínez de la iglesia Monte Oreb de Perú, Huancayo, de la Organización de las Asambleas de Dios. ¿Qué puedo decir? Tengo 24 años, estoy apasionado por Dios, ¿no? Y una vez más en las redes, a tu lado, Kate, después de un par estuvimos cada quien trabajando en lo suyo. Y bueno, preparándome ahora actualmente en el Instituto Bíblico Río de la Plata. Este año terminaría el tercer año de la diplomatura de teología. Y el próximo año está en planes, ¿no? De poder cursar una especialización en misiones, ¿no? Enfocarme en el tema de las misiones, que también tiene que ver con lo que hoy vamos a hablar, con el tema del evangelismo, ¿no? Y bien, bueno, eso. Y bueno, algunos proyectos que tal vez tengo a largo plazo es el hecho de poder, después de terminar mi preparación aquí, regresar a Perú, un plan que estoy seguro. Otro plan que estamos seguros es que casarme con mi novio, con el novio actual, y bueno, reforzar la iglesia que tenemos en Perú. Y algo que tenemos en el corazón como pareja con Tania es el de poder aperturar, ¿no? una obra en algún lugar como misioneros en alguna parte de fuera del continente de América, ¿no? Nos gustaría poder iniciar una obra teniendo como iglesia madre, como iglesia que nos sustenta, la de Perú, Huancayo, y abrir una obra en alguna parte de África, sí. Eso es genial. Sí. Qué bueno escuchar este panorama y estos proyectos y estos sueños. Daniel, eres un hombre que has crecido en iglesia, has crecido en el camino del Señor, altos y bajos como todos aquí, y tal vez alguien que lo va a ver y también mi persona, procesos, momentos, pero ahora en la actualidad, Dios te ha llevado, como tú dices, al Instituto La Plata, un instituto muy reconocido. Los que no saben, pues pueden buscar la información. Han salido grandes hombres de Dios, como nombres como Dante Gebel, y pare de contar líderes a nivel mundial que han salido de este instituto. Y me imagino que, bueno, ha sido una experiencia increíble. Evangelismo, ¿qué es para ti? ¿Qué suena? O sea, ¿qué te dice el evangelismo? Como lo preguntaba con Héctor, el evangelismo ha evolucionado, y yo sé que tú has visto el evangelismo desde muchos panoramas, pero quisiéramos que tú nos dijeras el evangelismo ahora en este punto, ¿cómo lo ves y qué piensas acerca del evangelismo? Para mí el evangelismo, en palabras muy cortas, es presentar a Cristo,
¿no? Es presentar a Cristo, y hoy en día estamos siendo forzados a utilizar, en este caso, el tema de las redes como medio de poder presentar a Cristo, ¿no? Pienso que es algo que parece que muchos lo están haciendo, pero en realidad no lo estamos haciendo, ¿no? En realidad estamos no solo para cristianos, pero no estamos evangelizando, ¿no? Es importante que nosotros podamos separar esas dos cosas, ¿no? Porque si nosotros nos damos cuenta qué es lo que hacemos, entonces vamos a ver y evaluarnos a nosotros mismos y decir, ¿realmente mi lenguaje está enfocado a cristianos o a no cristianos? Entonces ahí es donde yo empiezo a decir, si es que es para no cristianos, se puede decir que estoy evangelizando, pero si mi lenguaje es muy técnico, es muy doctrinal, entonces no sé si estamos evangelizando, ¿no? Vemos hoy, por ejemplo, transmisiones que duran como 40 minutos, 50 minutos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, llevaba una especialización en Ministerio Juvenil y veíamos el tema de las redes sociales, donde nos decían, hoy en día nuestra juventud, los adolescentes, ven como mínimo un video que se inicia y ellos solo ven los primeros 8 segundos. Si en los primeros 8 segundos no hemos captado su atención, es imposible que continúen viéndolo. Entonces, es necesario que nosotros nos replanteemos, ¿no? y nos evaluemos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos haciendo, no? A veces pareciera que solamente hemos cambiado de iglesia, ¿no? Antes era una iglesia de 4 paredes, pero ahora es una iglesia virtual, ¿no? Entonces, ¿estamos haciendo evangelismo? Sería la pregunta, ¿no? Deberíamos preguntarnos cada uno de nosotros, no solamente los pastores o los líderes, ¿no? El evangelismo para mí es algo que es para todos los cristianos, no para el que tiene el ministerio evangelístico, ¿no? El evangelismo le pertenece a todo aquel que aceptó a Jesús en su corazón, ¿no? La palabra dice que los envió, les dijo vayan y hagan, ¿no? No les dijo solamente los que están llamados para esto háganlo, ¿no? Sino que lo dijo a todos. Para mí eso es evangelismo, presentar a Cristo. Claro, eso me abre otra pregunta que habíamos hecho en el antesala de estos videos, y también son preguntas que hemos evaluado con personas. Este tema de quién puede hacer videos, tú has dicho algo importante, porque hay dos tópicos que tú has tocado. Primero, la excelencia, lo técnico, ¿no? Que eso vamos a hablarlo, pero quiero abarcar este primero que has dicho, porque lo cerraste con esto. ¿Quién puede hacer videos? Hay mucha gente que ha dicho, y mucha gente apoya a los pastores, solamente los apóstoles, los pastores. Hoy en día en la cuarentena sabemos que hay cantidad de gente haciendo videos live, videos por Instagram, videos por Facebook. Es un sentido, o sea, tú te puedes conectar los domingos y son miles de iglesias, miles de pastores, miles de personas en tu casa. Ahora, pero hay una regla, o sea, ¿qué opinas tú de esto de que solamente los pastores pueden hacer un live? Y lamentablemente hasta ha creado un cliché como que los jóvenes, bueno, solamente videos chistosos, los jóvenes solamente memes, y hemos llevado lamentablemente esta misma doctrina a las redes. O sea, he escuchado gente que ha dicho, no, yo escucho puro live del pastor y el apóstol. Si eres joven y no tienes un llamado, yo no escucho tus live. ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? Yo pienso que no, o sea, no son los pastores los únicos que pueden hablar de Jesús, ¿no? Conozco gente que no necesariamente transmite en vivo para poder evangelizar, ¿no? Tengo un amigo que tiene un ministerio muy fuerte en el tema del evangelismo, que lo que él hace es ir directo a la lista de sus contactos y ver, tal persona sé que cree en Cristo, bien, no, ahí no me meto, me voy a meter en amigos que siguen mi página y que quiero ser intencional con mi mensaje, ¿no? Entonces yo pienso que, como les decía cuando empecé, ¿no? El evangelismo no es para solo el pastor, ¿no? Está bien que podamos decir, bueno, los jóvenes están en la onda de los memes, en la onda de tal vez de la distracción, todo ese tipo de cosas, pero hay jóvenes que abrazaron la ley, hay jóvenes que abrazaron el mensaje de Cristo y que constantemente se están preguntando y dicen, ¿realmente con lo que estoy haciendo estoy llegando a más personas? ¿No? Hay jóvenes, y pienso que no hay una estructura que diga, tales deben hacerlo así, y estos tales deben dedicarse al entretenimiento. No, yo pienso que es el Espíritu Santo obrando en nosotros, ¿no? No sé si me dejo entender, que es el Espíritu Santo obrando en nosotros, apasionándonos, encendiéndonos, y también cuando estamos a veces haciendo lo mismo reiteradamente, no sé si te pasó, pero a veces estás haciendo siempre lo mismo. Sí, hay resultados, pero a veces el Espíritu Santo te dice, como te golpea y te dice, estás haciendo lo mismo hace mucho tiempo, es momento de cambiar, ¿no? La gente está cambiando y estás haciendo lo mismo. Entonces, yo pienso que eso forma parte de dejarse guiar por el Espíritu Santo. No hay una estructura, no
no hay un título que diga, bueno, solo el pastor que lo haga, solo el evangelista que lo haga. No, yo creo que si es que en tu corazón está Jesús, puedes hacerlo. Claro que sí. Ahora voy a lo técnico. Hay mucha gente que dice, Daniel, y yo sé que tú eres un hombre que has estudiado, te has preparado, tienes referencias, que ahora vamos a hablar de eso. La parte técnica, mucha gente quiere, porque hay dos puntos. La gente tiene la pasión por hacer, por poner sus posts, por escribir, por hacer videos, tiene un montón de ideas. Pero hay gente que se limita porque dice, no tengo lo técnico. Ahora hay otros que lo hacen y se lanzan, pero dicen no, y cuando hay gente que los corrige, dice no, pero es que yo nunca he ido a un instituto a estudiar audio y video, yo nunca he ido a estudiar diseño gráfico, a mí me salió así. Ahora, te hago esta pregunta, tú como persona que estás en las redes, ¿se puede hacer un trabajo de calidad? ¿Se puede hacer un evangelismo de calidad hoy en día en las redes sociales, aún no haber estudiado en un instituto, aún no haber estudiado diseño gráfico de alto nivel, estudiar audio de alto nivel? ¿Cuál es tu consejo y qué opinas tú de eso? ¿Se puede tener una excelencia con los recursos que hay hoy en día o no se puede? ¿O sencillamente hay que estudiar sí o sí en un instituto? Yo creo que sí se puede, ¿no? Estoy segurísimo que sí se puede. ¿Por qué? Porque o sea, el secreto es animarse, es aventarse a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hay gente que tiene mucha preparación, pero tal vez nunca se animó a hablar de Jesús en un parque, ¿no? Entonces, al no animarse, no tiene esa libertad de poder expresarse. Entonces, yo pienso que muchas veces son cosas que nosotros dejamos que nos apaguen, ¿no? Que nos opaquen, en vez de usar tal vez eso como para poder catapultarnos y hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo inicié dirigiendo el equipo de adolescentes en Perú sin haber tenido una preparación teológica. Y había gente que llamaba a la radio mientras yo predicaba y decía que se calle ese hereje, ¿no? Pero porque no había tenido una preparación teológica. Pero mi corazón ardía el de hablar de Jesús, el de ir por los jóvenes y ir por aquellas iglesias donde los pastores pensaban que el de abrir los jóvenes no valía la pena invertir en ellos, ¿no? Entonces yo digo, es obvio que nadie empieza con los recursos al 100%. Si tú ves, vamos a ir a lo más práctico, si tú ves videos de youtubers que hoy están en la eminencia, cuando ves cómo empezaron, ves a un youtuber retraído, ves a alguien que no domina la cámara, que le da vergüenza hasta para escuchar su propia voz, pero vas viendo su proceso de evolución, vas viendo su proceso en el que va mejorando, va cambiando, va dándose cuenta de que tiene que cambiar de celular para que se vea bien, va dándose cuenta de que tiene que cambiar las luces para que se pueda ver bien claro. Entonces es un proceso de cambio, es un proceso de crecimiento, ¿no? Que todos estamos expuestos a esto. Nadie por más estudio que tenga, ya el título te da el hecho de que puedas hacerlo mejor que otro, tal vez. Yo pienso que es animarse, yo pienso que es aventarse. Los problemas y las equivocaciones van a estar siempre. El detalle es no aprender de ellos, ¿no? Hay que aprender de los errores. Hay que darse cuenta de lo que estoy haciendo bien y de lo que estoy haciendo mal. Hay que aceptar las críticas, ¿no? Hay que tener al lado gente que, como veía en la transmisión anterior, que decía, hay que tener un equipo que nos ayude a corregirnos, que nos ayude a decir, ¿sabes qué? Hay que cambiar tal cosa. ¿Sabes qué, Daniel? Estaría bueno que ya no solamente sea Instagram, sino que también sea Facebook, que no sea solo Facebook e Instagram, sino que también sea YouTube, ¿no? ¿Sabes qué? Evangelismo gráfico, estaría bueno tratar de hacer una videollamada entre todo el equipo y no sé, llorar para que esto esté... Entonces, viste que hay un equipo detrás que esté interesado en que el producto que vamos a presentar no sea un producto mediocre, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso evolutivo, es un proceso que va teniendo cambios, va mejorando y se va perfeccionando. Daniel, sé que has avanzado muchísimo, has crecido muchísimo. ¿Piensas que realmente la iglesia, a comparación del nivel que tiene el mundo, hablemos claro, o sea, el mundo hoy en día ofrece muchas cosas y su nivel de poder captar a los jóvenes está brutal? La iglesia, ¿piensa que está en ese mismo nivel o nos hace falta? ¿Podemos nosotros como iglesia hacer cosas excelentes, digamos, en nuestra plataforma? Pero a lo que quiero es lo siguiente, o sea, ¿crees que la iglesia ha avanzado, necesitamos avanzar o estamos bien? Estamos en un nivel donde decimos, wow, lo que hacemos los cristianos está a nivel. Y hay mucha gente que eso es un tema delicado, porque mucha gente dice, no, pero nos están comparando con el mundo, Señor, reprenda al diablo, ¿sí me entiendes? Es como cuando alguien de repente en un evento
inconverso y ves que están las luces a nivel y tal, y ves un evento cristiano, entonces dices, oye, tenemos que mejorar, ir allá y mejorarlo porque somos los hijos de Dios. Pero mucha gente cae en la religiosidad, hermano, no compare porque las cosas de Dios son santas. ¿Cómo es ese punto de vista? Porque hay que analizarlo. O sea, ¿está la iglesia apuntando, la iglesia está o todavía nos hace falta? Bien, veo, hay muchos puntos, ¿no?, que tocaste, tanto el tema de que si es que estamos a nivel, y otro también teniendo cuidado con la gente que tal vez no entiende esto, ¿no? Y tal vez no es porque no entienda o porque se cierre totalmente. Nosotros como cristianos hemos vivido también nuestra etapa de crecimiento, nuestra etapa de proceso de aceptar o no aceptar ciertas cosas, ¿no? Entonces muchas veces hay quienes dicen que no bruscamente por un sentido de que quieren cuidar, y a veces no es la forma, ¿no? Pero bueno, es la forma que ellos lo toman como para poder privarnos o cuidar de que nos vayamos a más, ¿no? Bien, respondiendo claramente a lo que me dijiste, yo pienso, la iglesia es una iglesia que no es la misma la de Argentina que la de Perú, no es la misma que la que está en Venezuela, no es la misma que la que está en Brasil y así. Pero pienso que hay iglesias que sí se están preocupando por reinventarse. Yo creo que es el tiempo de reinventarnos, ¿no? Yo pienso que es el tiempo de evaluarnos constantemente, ¿no? Yo creo que la iglesia siempre se acostumbra a algo y cuando algo le da resultado ya se queda en eso y es algo que adoctrina sus ideas. Yo pienso que la iglesia no debería ser así. Yo pienso que deberíamos estar constantemente evaluándonos, preguntándonos cómo está nuestra generación hoy, qué es lo que la generación está recibiendo y qué nosotros como iglesia respondemos para que nuestro equipo de jóvenes y adolescentes crezca fuerte, fortalecido, ¿no? Veía un post de alguien que decía, nuestros adolescentes o nuestros jóvenes, la gran mayoría se aparta en las universidades, se aparta del camino de Cristo en las universidades debido a que no hemos dado una buena base dentro de un proceso de niñez, de preadolescencia y adolescencia, ¿no? Entonces, al no haber abastecido ese tiempo, es muy fácil que cuando entren a la universidad, donde son atacados con distintos pensamientos, empiecen a abrir, ¿no?, prácticamente de la iglesia. Entonces, pienso yo que como iglesia, hay iglesias que sí están respondiendo a la necesidad que se vive hoy en día, pero también creo que hay iglesias que no, ¿no? Como tú dices, hay quienes dicen, no, pero nos están comparando, no, pero esto, no, pero lo otro. No puedo decir que son iglesias que se quedan, porque tienen congregación, tienen gente que los sigue, que los respeta también, ¿no? Pero pienso yo que es necesario que nos evaluemos todos los días, así como todos los días vamos a Dios y lo buscamos, también pienso que es necesario que nos reinventemos constantemente y digamos, ¿estamos listos para poder enfrentar tal situación? Por ejemplo, como la pandemia. Nadie anticipó la pandemia, ¿no? Nadie dijo, bueno, a tal fecha va a venir la pandemia, así que todos los pastores, por favor, empiecen a comprar una buena banda ancha de internet en sus casas, cómprese cámara, cómprese micrófonos, porque se viene una transmisión en vivo. Nadie pudo verlo, ¿no? Pero sin embargo, hubieron iglesias que empezaron a iniciarse en el tema de las transmisiones en vivo, aún cuando no eran necesarias todavía, ¿no? Entonces veo eso, digo, es necesario que nos anticipemos a las cosas, no que reaccionemos cuando el problema ya llegó a nuestra casa, sino que nos anticipemos antes de que llegue el problema, ¿no? De eso se trata, de estar reinventándose, preguntándose a sí mismo, dice, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy yendo bien? ¿Hace cuánto vengo haciendo lo mismo? ¿No? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que cambiar? Vuelvo a repetir, todo es parte de un proceso, ¿no? Excelente. Daniel, esta pregunta la tenemos que hacer. ¿Crees que se puede discipular? Porque ahora la gente evangeliza y hay dos cosas, ¿no? La gente suelta el mensaje, suelta la palabra, la gente lo escucha, ve un post, ve un video. Ahora, ¿se queda ahí o crees tú que sí se puede hacer un trabajo de discipulado a través de las redes? Ahora, sabemos que cada iglesia tiene su trabajo, cada iglesia tiene su método, su forma. Ahora, nosotros que estamos en las redes, que estamos transmitiendo, ¿se puede hacer un trabajo discipulado? Porque todo el mundo habla de evangelismo. Sí, predicar, pon en tu Facebook, pon en tu Instagram. Pero no basta solamente que la gente reciba una palabra. La gente necesita un discipulado y lamentablemente, hay que ser claro, hay muchas iglesias que en lo que es discipulado no están preparados, no tienen las herramientas y bueno, toca poder ayudar, ¿no? Entonces, la pregunta en concreto es, no solamente evangelizar, el seguimiento, el discipulado, ¿se puede realizar? ¿Cómo harías tú si tú estás haciendo un evangelismo?
se conecta una persona con Daniel, ¿cuál consideras tú que debe ser el seguimiento? ¿Cómo se puede discipular a esa persona sabiendo que no es en persona, a través de una red social? Y como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, pero tal vez no de una manera pública, ¿no? También, bueno, hoy en día existen muchísimas muchísimas apps para poder hacer videollamadas. Está Party House, está una que se llama Brunch, que estoy compartiendo con unos amigos, por ejemplo, que nos llamamos, estamos así haciendo bromas, pero llega un momento en el cual nos ponemos un poco serios y empezamos a hablar de algo, ¿no? Entonces yo pienso que sí, ¿no? El detalle está en querer hacerlo. Ahora, y quiero entrar en este detalle que es muy importante, que es necesario, nosotros, cuando vino Josh McDowell acá a Argentina, decía que estamos en casa viviendo con dos generaciones distintas que luchan por entenderse. Vemos adolescentes que no comprenden a sus padres y padres que no comprenden a sus adolescentes. Padres que no vivieron la era de la tecnología y hijos que nacieron con la tecnología, que evolucionaron con la tecnología. Entonces, son dos generaciones que no se entienden, que constantemente tienen esos pequeños roces, ¿no? La costumbre de deja el celular mientras estamos comiendo, o guarda el teléfono cuando está la prédica, guarda el teléfono porque el pastor está predicando, ¿no? Es muy común escuchar eso, ¿no? Entonces, yo digo, esto son cosas que van rozando y yo pienso que como iglesia es tiempo que forma parte del reinventarnos, de poder también preparar un ministerio dentro de la iglesia de jóvenes que capaciten a personas mayores para que posteriormente se puedan llegar a conectar de manera virtual con el pastor, sin necesidad tal vez de que tenga que ir o tengan que venir y congregarse en un mismo lugar. Yo pienso que si la iglesia después de esta cuarentena vuelve a ser la misma que cuando entró, se perdió el tiempo. Puedes haber orado todo lo que quisiste, puedes haber ayunado todo lo que quisiste, pero si volviste a hacer lo mismo que hacías cuando entraste, no sé si hiciste gran cosa, ¿no? Es como si te hubieras escondido nada más y luego hubieras salido a hacer lo mismo, ¿no? No sé si me dejo entender. Pienso claro, que... no, y es una realidad, y discúlpame que te ataje porque yo escuché antes de la cuarentena muchos pastores que predicaban abiertamente y reprendían el Facebook y reprendían el Instagram y por qué, y esos muchachos, y ahora vemos pastores casi que montando like cada 5 minutos, ¿no? Entonces, pasó como la generación cuando Gigi Ávila dijo que el televisor era del diablo, y el Dios tenga bendecido a Gigi Ávila, que fue una trayectoria, no puedo criticar, pero después vimos que Gigi Ávila tenía un canal de televisión ahí. Entonces, lo que tú dices es clarísimo. Claro, yo pienso que como iglesia tenemos que empezar vuelvo a repetir, al término de replantearnos, ¿no? De reevaluarnos y decirnos, estamos haciendo las cosas bien. Por ejemplo, antes de que mi papá empiece a transmitir, algo que en mi cabeza siempre estaba era, ¿y qué va a pasar con aquellos que no pueden conectarse? ¿No? Entonces yo digo, todo bien con transmitir y con tal vez sustentar a quienes sí lo pueden hacer. ¿Y qué va a pasar con quienes no? Entonces, era una de las razones por las cuales también yo no me animé de inmediato a empezar a transmitir, ¿no? Entonces, de a poco lo que se pudo hacer fue por medio de los grupos de WhatsApp, pasar el enlace de Facebook mientras el pastor transmitía, todo eso pasaba por detrás, ¿no? El pastor estaba predicando y por detrás intentábamos que otros que tal vez no tienen una página de Facebook, tal vez no tienen una cuenta para que ellos puedan ver. Entonces, todo esto es un proceso de cambio donde la iglesia necesita estar abierta, siempre y cuando teniendo cuidado de las cosas que nos pueden abrir, ¿no? Siempre es necesario que nosotros cuidemos cuál es nuestro enfoque al transmitir, que cuidemos nuestro corazón, ¿no? ¿Qué quiero lograr? Quiero lograr tener 100 conectados en vivo, 1000 conectados en vivo, o quiero que la gente que se conecte pueda tener una transformación en su vida. Yo pienso que esa debería ser nuestra motivación, más allá de tener mucha gente conectada, ¿no? Que la gente pueda ser bendecida con lo que hacemos, ¿no? Si no, no tiene sentido lo que hacemos. Claro. Daniel, y en ese punto te hago una pregunta polémica. ¿Es bueno la fama? ¿Es bueno ser popular? ¿Es bueno o es malo ser conocido? Porque hay mucha gente que hace esto, ¿no? Es que la fama no es de Dios o ser famoso, pero ahora te pregunto a ti, porque tú acabas de decir que tanta gente se conecta, está bien, pero ahora contestemos esta pregunta. ¿Es bueno tener mucha gente que nos sigue, mucha fama o no? ¿O todo depende del corazón? ¿Qué nos dices tú de eso? Yo creo que
Alguien decía por ahí, ¿a quién no le gusta, alguien decía por ahí, ¿a quién no le gusta la fama? No venga con mentiras. Claro, lo que pasa es que el ser humano siempre va a querer atención, ¿viste? Llamar la atención, y forma parte incluso de, al menos a veces a mí me pasa como artista, como músico, que me gusta subir algo y que tal vez por ahí estén viendo, ¿no? Pero vemos en la Biblia que Jesús era una persona que dice la Biblia, y escucharon que Jesús pasaba por ahí. Entonces Jesús no era un cualquiera, no era un anónimo, era un hombre que llegaba a un lugar y había una explosión de avivamiento, los demonios huían. Ahora ponte a pensar en ese contexto, ¿no? Donde no existía tal vez las redes sociales. ¿Cómo se pasaban la voz si es que Jesús era famoso? ¿Cómo se pasaban la voz? No había un WhatsApp, mira, pásate por acá porque Jesús está en mi casa, ¿no? No había eso. Pero, o sea, te das cuenta de que Jesús era alguien, pero Jesús cuidaba su corazón, ¿no? Su intención no era, muchas veces él incluso dice, yo vengo aquí y estoy glorificando constantemente al Padre, ¿no? Él cuidaba mucho eso, o sea, siempre estaba él teniendo cuidado de que la gente, incluso cuando, me acuerdo que él tenía cuidado, hay una parte en la Biblia donde sana a un cojo, a un ciego, si no me equivoco, y le dice, ten cuidado de no ir y comunicar tal cosa, bien, pero lo hace, ¿no? Va y comunica y el nombre de Jesús en esa zona se vuelve tan famoso que incluso Jesús no podía ir a predicar directamente a esa ciudad, sino que tuvo que hacerlo en los alrededores. ¿Pero por qué? Porque Jesús cuidaba que el propósito que él tenía aquí en la tierra no cambie, no se desvíe, ¿no? Entonces es necesario que nosotros como hijos de Dios, por más de que tengamos fama o no tengamos fama, eso no debe ser nuestro enfoque, sino nuestro enfoque debe ser no se desvíe, ¿no? Es necesario que nosotros podamos cumplir con el propósito que Dios nos puso, ¿no? La dirección que Dios tiene para nosotros, cuidar eso, ¿no? Va a ser muy llegar al cielo y tener 10.000 personas en Instagram, Facebook, y que cuando nos empecemos a transmitir tengamos muchísimos, pero que Dios nos diga, pero te perdiste del propósito, ¿no? Entonces va a ser como, no sé, ¿no? No va a tener sentido todo lo que hicimos aquí en la tierra. No va a tener sentido todo el historial de gente que pudo responder por nosotros, ¿no? Yo pienso que debemos siempre estar regresando a Cristo como nuestro mejor ejemplo, ¿no? Es decir, realmente me parezco a Cristo, hay algo de orgullo en mi corazón, hay algo que intenta sobresalir y querer ser más que Jesús, ¿no? Entonces es algo que siempre tenemos que replantearnos. Brutal. Dani, quiero que respondas esta pregunta que nos acaba de hacer Samu 1.10. Dice, personalmente a mi iglesia le está chocando mucho esta situación, ya que nuestro pastor era muy ajeno a lo tecnológico y ahora los líderes de mi iglesia no sé si se han replanteado esto. Saludos, Danielito. ¿Qué podemos decir ahí? Claro, dice que su pastor es muy... podemos ver eso, hay mucha gente que su iglesia, el pastor no está actualizado, no está en lo tecnológico. Ahora, ¿qué posición puede tomar un miembro que sí sabe lo tecnológico? ¿Qué harías tú en este caso? Bueno, acercarme y primeramente tratar de ser una persona que pueda unir a estos dos grupos, de los que sí, de los que no, ¿no? Lo que les decía, yo sueño con una iglesia con jóvenes que involucran a los adultos, no que los ven como aquellos que les privan de cosas, como aquellos que les prohíben que eso ocurra. Necesitamos intervenir en ambos grupos, ¿no? Intervenir, porque a veces hay hasta jóvenes que tienen mentalidad de adultos, ¿no? Por una forma en que fueron educados, fueron recibiendo enseñanzas con respecto a la palabra, y bueno, no vamos a entrar en ese tema. Pero a lo que yo voy es al hecho de que es necesario que nosotros agarremos a estos dos grupos e intentemos conectarlos, ¿no? Jóvenes ayudando a adultos a aprender a usar una plataforma de Zoom, a aprender a usar una plataforma de Facebook, a aprender a usar una plataforma de WhatsApp, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, yo recuerdo que una vez estoy con Tania, estábamos leyendo la Biblia y en eso me llega una notificación y dice, Rosa Alvarado acaba de compartir una noticia por primera vez. Sé el primero en comentar. Yo digo, mira, mi mamá compartiendo algo, dije, ¿no? Le dije a Tania, qué loco, dije. Mi mamá por primera vez, dije.
y entro y había compartido un videíto de cómo estaban cocinando algo, ¿no? Entonces yo voy y le digo, ma, qué genial que hayas compartido algo, me dice. Entonces mi mamá se desespera y dice, ay, no, eso no era mi intención, yo solo quería guardarlo, ¿no? ¿Cómo llegó eso desde Perú hasta Argentina? Me dijo, ¿no? Entonces yo creo que debe existir esa conexión, ¿no? Donde nosotros como jóvenes ayudamos a los adultos a adaptarse, a que no sean ajenos a lo que vivimos, que no lo vean como algo negativo. Yo pienso que si los adultos ven nuestro tiempo como algo dañino, es tal vez porque nosotros como jóvenes nos hemos cerrado, no hemos explicado, no nos hemos dado a entender. Pienso que es necesario darnos a entender, tanto como adultos hacia los jóvenes y como los jóvenes hacia los adultos. Esa es una iglesia sana, que se entienden sin importar la edad que tengan, ¿no? Una familia sana, que como hijo hago que mi padre me entienda y como padre hago que mi hijo me entienda por qué le digo que esas cosas no, ¿no? No sé si me dejo entender. Claro que sí, se debe entender. Discúlpame que hurgue un poco en tu vida privada y tu testimonio, pero quisiera que tú dieras un ejemplo propio, que yo lo conozco, pero quiero que la gente la sepa, porque tú eres una persona que naciste en un hogar cristiano, pero hay una formación que tú tuviste, hay una referencia, y tú me contaste un tiempo en tu vida donde tal vez estabas pasando por un momento donde que estabas un poco lejos, pero impresionantemente la manera en que tú volviste o tomaste ese llamado fue a través de un ministerio, una referencia que tú sigues y que no estaba cerca de ti. O sea, en este caso estoy hablando de cómo fue esa forma de que Hillsong, en ese tiempo que me contaste fue Hillsong y el pastor de ellos, ministró a tu vida aún sin tú conocerlo, sin tú ir a esa iglesia, sin tú nunca haber pisado ese lugar, pero es para hacerle entender a la gente el poder tan tremendo que es cuando tú le llegas a alguien que tal vez no está personalmente, pero tú puedes llegar de una plataforma a otra, a otro país, y cómo eso afectó tu vida espiritual. Bien, a mi vida, ¿cómo fue que este ministerio influenció, ¿no? Incluso hasta ahora sí, y muchos otros más. Pero la manera en que influenció en mí para que yo pueda hacer también que en mi congregación se empiecen a realizar ciertas cosas, era de que veía que se podía hacer. Tal vez como iniciábamos en el video, tal vez no teníamos los recursos al 100%, ¿no? Pero estaba el querer, ¿no? El decir, quiero hacerlo, quiero que la iglesia deje de hacer lo mismo que hacía en los años 80, que hacía en los años 90. Ya no estamos en esos años, estamos en un tiempo en el cual se puede ocasionar un avivamiento si tan solo queremos que pase, ¿no? Entonces es necesario que nosotros, yo lo que hice fue, por ejemplo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que yo hablaba con los adolescentes, ¿no? Y les decía, chicos, inviten a sus amigos, vamos a tener un culto de adolescentes brutal, bla, 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 bla. Tú preparabas algo alucinante que para ti está lo mejor. Pero venían los chicos y tal vez no quedaban tan bien. O a veces los chicos invitaban y como que no se copaban mucho con la idea, ¿no? De que, vamos a ir a una iglesia, pero qué aburrido, como que de la iglesia, ¿qué tengo que vestirme? Con camisita, algo, ¿no? Porque tal vez es como vendemos el evangelio, ¿no? Pero llegó un momento en el que yo empecé así a buscar información y decía, Señor, ayúdame, ¿cómo puedo hacer para que pueda llegar a más jóvenes, como para que pueda llegar a más adolescentes? Y tal vez en mi vida no dio mucho resultado el tema de las campañas evangelísticas, ¿no? En mi vida, en mi experiencia. Eso quiere decir que no está mal, ¿eh? Eso quiere decir que a algunos sí les funciona, pero a mí no me funcionó, porque tal vez en ese tiempo yo era muy retraído, no me animaba a pararme en una plataforma y gritar, ¿no? Y hablar y invitar a todos, ¿no? Está buenísimo, pero tal vez a mí no me pasaba. Entonces lo que yo pensaba, y también por lo que había estudiado en la universidad, dije, voy a alquilar un auditorio. Voy a alquilar un auditorio y voy a hacerlo céntrico y cuando los chicos inviten al auditorio, no van a decir es una iglesia, porque no es una iglesia, es un auditorio cultural en el cual queremos hablar de valores, queremos que los chicos se conozcan, queremos que la gente empiece a tener relaciones, empiece a tener contactos, a tener gente de apoyo, porque muchas veces están en casa y los padres no contienen a los hijos, sino que los dejan libremente. Entonces, mi idea era el de poder formar esas redes, esos vínculos, ¿no? Entonces, esto yo lo aprendí de un pastor, como tú lo dijiste, de Hillsong, de Barcelona, que él decía, mi iglesia empezó en una cafetería, dice él. Yo estaba en Starbucks y de la nada empecé a invitar
a compañeros de trabajo a hacer parte de una meditación de la lectura. Pasó un mes y Starbucks ya no nos podía contener porque éramos más de 30 dentro de la cafetería, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue poco a poco ir rentando ciertos auditorios para que se pueda crear la iglesia, ¿no? Entonces, esto también, hago un paréntesis, esto también nos da a entender de que muchas veces pensamos de que querer iniciar algo es necesariamente tenerlo todo, pero no es así, ¿no? Esto se trata de la gente, ¿no? Primero hay que trabajar con la gente, ¿no? De nada nos sirve tener un gran auditorio, una gran multitud, si no tenemos a la gente, si no amamos a la gente, si lo único que queremos es crédito. Entonces, en mi vida, Hilson de esa manera influenció, ¿no? Cuando el pastor decía, realmente no teníamos nada, yo no tenía un equipo de luces. Cuando quería poner luces, yo recuerdo que el primer choque con el que tuve fue con mi papá, ¿no? Porque mi papá tenía miedo que a él tal vez lo puedan criticar por el uso, ¿no? También en la zona donde nosotros vivíamos, en Huancayo, no era muy común que un ministerio de adolescentes. Yo tenía 17 años, 18 años, ¿no? Entonces no era muy común que alguien inexperto dirigiera un equipo de adolescentes. Yo tenía 18 años y estaba yendo a pagar un alquiler de un auditorio a la municipalidad y sellando papeles legales, ¿no? Porque incluso hasta mi papá no quiso animarse al inicio. Pero cuando empezamos a ver que había adolescentes y niños en un auditorio que se postraban y estaban adorando a Dios, gente que pasaba con un skate, esto no me voy a olvidar nunca, porque recuerdo que estaba un muchacho pasando con su tabla de skate por la plaza y los chicos van y le dicen, hey, mira, quiero invitarte a que puedas ser parte de un pequeño evento que vamos a hacer aquí abajo, ¿no? En el auditorio. El muchacho se sumó, fue parte, vio todo lo que hicimos respecto a la música, escuchó la palabra y cuando ocurrió el llamado, el muchacho dejó su tabla en su asiento y pasó corriendo adelante y empezó a llorar y dijo, Señor, yo te entrego mi vida, perdóname porque estuve mucho tiempo en las drogas, perdóname porque estuve mucho tiempo perdiéndome y sin haberme dirigido hacia ti. Entonces yo decía, por uno valió la pena el rentar, por uno valió la pena el que me hayan criticado en la radio, por uno valió la pena de que tal vez en un principio nadie me haya entendido, pero ese uno que entregó su vida a Jesús, eso es lo importante. Y con respecto a algo que, perdón que no te dejo hablar, pero con respecto a... No, tranquilo, esta entrevista para ti, Daniel, dale. Con respecto al evangelismo, y hay algo que aprendí de un profe, ¿no? Que nos decía, el mal evangelismo es aquel que no se hace. Así que no hay una estructura. Si en tu corazón arde Cristo, deja que Él hable por ti. Deja que cualquiera que está viendo esto, ¿no? Si en tu corazón tu primer amor es Cristo, deja que fluya, deja que Él sea quien hable. No te detengas. Van a haber críticas siempre, ¿no? Cuestiónate también siempre a ti, ¿no? Cuídate, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, que ocurra una transformación en tu vida. No hay estructuras para el evangelismo, pienso yo. No es solo para pastores ni para ungidos. Así es, qué bueno. Daniel, una pregunta que te queremos hacer respecto a tu ministerio. ¿Qué ha pasado en el Instituto La Plata? ¿Qué ha sido la experiencia hasta ahora? Y compartir con tantas culturas, tantos jóvenes de otros países, cuéntanos un resumen, ¿qué tal esa experiencia hasta ahora? Bueno, voy a intentar de que sea un resumen. La primera vez que, bueno, cuando estuve acá, tú estabas conmigo aquí cuando llegamos a Argentina, recuerdo que yo no tenía nada cierto, no tenía nada más, no tenía nada firme. Yo me desesperaba porque no sabía dónde me iba a quedar, no sabía qué iba a pasar con mi vida. Recuerdo que cuando mi papá vino a visitarme acá a Argentina, él quería que yo conociera el instituto para que me enamorara del lugar, ¿no? Y poder estudiar ahí. Ese es el sueño de mi papá. Más allá de que no había venido por primera vez grabación y postproducción. Entonces, yo decía en mi corazón y decía, Señor, si es que tú quieres que yo vaya, que se den todas las cosas a su tiempo, que se den las cosas como tú quieres y no como yo quiero. Yo le decía, no quiero forzarlas, pero porque muy adentro de mí yo no quería, ¿no? Entonces yo decía, no voy a forzar nada porque no quiero, no voy a poner de mi parte porque no quiero. Entonces yo intentaba, ¿no? Cosas así. Pero cuando yo llegué al instituto, yo dije, bueno, Señor,
se logró lo que querías, haz de mí lo que tú quieras. Cuando entré al instituto, recuerdo que fue como a las 6 de la tarde, llegué, me inscribí, etcétera, etcétera, y recuerdo que cené como a las 9 de la noche, y luego de las 9 de la noche vino un muchacho, se acerca a mí y me dice, che, me dice, ¿quieres ir al culto de oración? Me dice, ¿no? Y yo le digo, bueno, si no hay nada que hacer, vamos, le dije, ¿no? Entré a un salón, ¿no? Un salón con carpetas, apagaron la luz, ¿no? Y yo dije, ¿qué va a pasar acá? ¿A quién van a sacrificar? Y en eso entra el director del instituto y empieza a orar, ¿no? Todas las luces apagadas, todos ahí metidos dentro para orar, y empieza a orar. Y yo te soy sincero que me quebranté, me rompí, yo sentía que me rompía por dentro, yo sentía que me estaba deshaciendo. Y yo dentro de mí decía, ¿qué me está pasando? ¿Quién es este hombre que está predicando, que está orando? Decía, ¿quién es este? Yo me acuerdo que lloraba y lloraba y no podía dejar de llorar. No sé cuánto tiempo duró esa oración, pero fue la primera vez que entré al instituto, ¿no? Y yo me acuerdo que salí de la reunión de la oración, fui a llamarle a Tania y le dije, no sabes lo que pasó. Y le empecé a contar lo que había pasado. Y yo en ese momento le dije, Señor, perdóname por resistirme tanto a tu propósito, por resistirme tanto a tu plan, a lo que tú querías para mí, ¿no? Realmente lo que Dios quiere para nosotros es algo tan bueno que no podemos explicarlo con palabras. Brutal. Sí. Excelente experiencia, Dani. Y bueno, quiero ir finalizando por una pregunta. ¿Te imaginaste en algún momento de tu adolescencia o juventud apuntar al pastorado? Eres hijo de pastor. Yo creo que más adelante voy a decirle a Héctor para hacer solo entrevista a hijos de pastores porque hay miles de preguntas, pero quiero meter esta coladita acá. El ser hijo de pastor no es fácil. Eso es un tema que podemos después hacer un live solo de los problemas que vive un hijo de pastor. Pero pensaste en algún momento, porque vas a punto, o sea, nos ha dicho una introducción y te escuchamos. De hecho, Héctor comentó por ahí el video del pastor Daniel y Linda, ¿no? Todo lo que Dios está haciendo. Pero pensaste en un momento pastorado, siempre desde niño tuvo en ti ese deseo de poder tener una iglesia, de poder proyectar una iglesia, o digamos que eso fue ahorita. Cuéntanos. No. Recuerdo que mi experiencia como hijo de pastor no fue tan como decir me enamoré del pastorado, no. Recuerdo que yo no odiaba mucho el ser pastor, odiaba que mi papá nunca esté en casa, ¿no? Odiaba que mi papá esté muy enamorado de la gente, que dé su vida. Entonces recuerdo que una vez cuando pasaron pequeños problemas en mi casa, yo agarré el micrófono de la iglesia y les dije, mi papá siempre pasa mucho tiempo con ustedes, más tiempo que pasa con nosotros, ¿no? Se los dije porque estaba muy enojado, ¿no? Yo odiaba a la iglesia, o sea, iba a la iglesia porque, bueno, mis papás son los pastores, están encargados de eso, entonces había una amargura en mí, ¿no? Pero era también porque yo quería llamar la atención, estaba en esa edad de alocado, ¿no? ¿Cuándo fue que yo me empiezo a empapar con las cosas del pastorado, ¿no? Porque sí, soy sincero, me encantaría ser pastor. Me encantaría tener una iglesia viva, una iglesia responsable, una iglesia que se reinventa, una iglesia que constantemente está preparando misioneros para enviarlos por todo el mundo, una iglesia que no se acomoda, sino que se incomoda cuando está cómoda, ¿no? Entonces yo me empecé a enamorar del pastorado cuando por error le dije a mi papá que sí quería ser líder de adolescentes, ¿no? Recuerdo un tiempo que estábamos bajando de la escalera de la iglesia y la directora del proyecto Compasión estaba como que preocupada y decía, ay, ¿y ahora quién se va a encargar de los adolescentes? ¿Y ahora quién se va a encargar de los adolescentes este sábado? Que ya llega el sábado y no hay quien se encargue. La directora, la que estaba encargada renunció. Y yo escuché eso y de mi cabeza decía, ¿me animo o no me animo? ¿Me animo o no me animo? Decía, ¿no? Y tenía un amigo al lado tenía un amigo que no me voy a olvidar nunca, y David le dijo, Katy, nosotros nos vamos a encargar. Nosotros los adolescentes nos vamos a encargar de los adolescentes, dijo, ¿no? Así, como de broma. Entonces Katy voltea y me dice, ¿de verdad, Daniel, te vas a encargar? Y yo dije, pero si lo dijo él, ¿por qué me tiene que decir a mí? ¿No? Entonces, luego dije, bueno, vamos a encargarnos.
Entonces, me emociona esto, ¿no? Porque es como se inicia todo el tema de enamorarse del ser pastor, de trabajar con las personas, de trabajar con gente que está viva, ¿no? Trabajas con seres importantes para Dios, entonces es necesario que tengas ese cuidado. Recuerdo que iba a llegar el sábado y yo no había caído todavía en el sentido de que no me había acordado que hace unos días le había dicho a Katy que me iba a hacer cargo. Entonces veo el teléfono y dice, oh, mañana ya es sábado. No sé la prédica, no sé cómo voy a empezar, no sé esto, no sé lo otro, no sabía un montón de cosas. Me acuerdo que ese día, después de almorzar, me metía a mi cuarto, me puse a orar y le decía, Señor, ayúdame, porque no sé cómo hacerlo. No sé cómo ser pastor de adolescentes, no sé cómo enseñar a un adolescente. A las justas puedo ver un video en YouTube, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces me acuerdo que empecé a nutrirme un poco leyendo algunos libros, comprando algunos libros, leyendo también la Biblia, orando y haciendo siempre que mi equipo, que en ese tiempo me ayudaba, esté siempre orando con nosotros, que ellos también puedan enamorarse de la presencia de Dios, ¿no? Entonces fue de esa manera como que yo empecé a cambiar lo equivocado que estaba del pastorado, ¿no? Yo empecé a sacar eso, ¿no? Yo le decía, Señor, ayúdame a ver lo sano que es estar contigo, ¿no? Entonces es ahí como yo me enamoré del pastorado, del tema de los adolescentes, de los jóvenes. Es hermoso trabajar con chicos, es hermoso que venga alguien y te abra el corazón y te diga, ¿sabes qué? Estoy pasando por tal cosa, necesito que me ayudes, necesito que alguien ore por mi vida. Entonces eso es vida, ¿no? Eso es marcar la diferencia, eso es no ser uno más de la iglesia, ¿no? Entonces, de esa manera empecé a enamorarme de la iglesia, de la iglesia, de los adolescentes, estar constantemente pensando en ellos. Terminaba una reunión y ya estaba planificando para la otra, ya estaba diciendo tal cosa vamos a hacer, hay que proyectar para el aniversario, hay que proyectar para los jóvenes, hay que proyectarnos para tal cosa, para los campamentos, hay que hacer tal cosa para los campamentos. Era algo que nunca me había detenido a pensar, ¿no? Era algo que yo mismo criticaba porque lo veía de afuera, ¿no? Pero ser parte de eso me envolvió y me enamoró. Yo creo que fue Dios quien me envolvió, me llenó por completo, que me hizo cambiar la forma de ver el pastorado. Brutal, excelente. Daniel, te voy a hacer una pregunta, ir cerrando la entrevista. Tienes mil líderes y pastores jóvenes frente a ti. Humildemente, por la gracia de Dios, ¿quieren estos 1000 jóvenes comenzar sus proyectos, evangelizar, alcanzar jóvenes? Un consejo que Daniel Marchini les daría. Apasionense por Dios, apasionense, envuélvanse de la presencia de Dios, ¿no? Es Él quien va a dirigir nuestros planes, es Él quien va a dirigir nuestros proyectos, es Él que en un momento en el cual nos encontramos incluso hoy, atravesando una etapa en la cual muchos empiezan a buscar culpables, es Él que nos dice, tranquilos, yo estoy en control, yo estoy moviendo las cosas, yo estoy manejando todo, ¿no? Es Él que nos dice, disfruta de mi presencia. Es el consejo más grande que incluso mi papá me lo dio, ¿no? Mi papá siempre me decía, ora, busca de Dios, es Él quien se encarga de todo. Lo único que nosotros hacemos es recibir de Dios y dárselos a los demás. Ese es nuestro trabajo, recibir de Dios y compartir. Pero si yo no recibo de Dios, ¿qué voy a dar? Mi humanidad. Es necesario recibir de Dios, porque lo de Dios es esa esperanza viva que dice Pedro. Yo recibo esa esperanza viva y transmito vida a quienes me rodean, ¿no? Ese es mi consejo que puedo dar para ellos.